Muy buenas tardes, compañeros, profesor y los demás televidentes que van a ser partícipes de esta entrevista. El día de hoy tenemos como objetivo analizar el impacto del derecho informático en la protección de los datos personales, la ciberseguridad y la regulación del comercio electrónico. A través de la visión de un experto legal para comprender su aplicación en el ámbito jurídico. El día de hoy nos acompaña la profesional, vamos a darle el espacio para que se nos presente y así podemos eh, seguir con la entrevista. Hola, muy buenas tardes a todos. Un gusto, yo soy Kelly Joana Palacios Torres, egresada de la Universidad de Antioquia, y es un placer para mí estar el día de hoy aquí para despejar dudas que tenemos sobre el derecho informático. Muy bien. Bueno, Kelly, iniciemos con la entrevista. Queremos hacerte la primera pregunta para usted. ¿Qué es el derecho informático? Bueno, en el mundo del derecho, así como existen diferentes ramas que ya nosotros conocemos, como el derecho civil, el derecho penal, el derecho laboral y muchos otros, también hay una rama para la parte de la tecnología, que es el derecho informático. Entonces, ¿qué hace el derecho informático? Es que regula toda la parte de la tecnología, de lo que tiene que ver con la información de nosotros, los datos personales, como lo decía anteriormente, Jonathan, todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, los ciberdelitos, toda la parte de comercio electrónico. Entonces hay unas leyes y unas normas que regulan también esta parte de nuestro entorno, que es el derecho informático. Muy bien, doctora. Por favor, cuéntenos cuál es la relación que existe entre el derecho y la informática. ¿Me repites la pregunta, por favor? ¿Cuál es la relación que existe entre el derecho y la informática? ¿Cuál es la relación que existe entre el derecho y la informática? Bueno, yo creo que esto es una relación bidireccional. ¿Por qué? Porque la informática, ¿qué pasa? Que la tecnología ha creado muchos retos que tenemos ahorita, ¿cierto? Con diferentes proyectos, estamos en la era tecnológica hace mucho rato y se crea la necesidad de que entre la parte jurídica aquí a regular qué es lo que pasa, ¿cierto? Que es este nuevo mundo del Internet, de la tecnología que se viene desarrollando y ahí entra la parte del derecho, ¿cierto? Igualmente, en el derecho, la parte de informática ayuda a esta práctica legal, ¿cierto? Con herramientas, software y diferentes, o sea, la ayuda, la relación es bidireccional, ¿no? Para mí. Muy bien. Otra pregunta. ¿En qué estado cree usted que se encuentra el derecho informático en Colombia? ¿En qué estado se encuentra el derecho informático en Colombia? Bueno, esto es algo que la evolución del derecho informático ha ido evolucionando significativamente. Y en comparación con otros países, nosotros aquí en Colombia hemos dado pasos, sí, muy importantes, pero eso va a depender también de diferentes factores como lo es el desarrollo tecnológico. Para nadie es un secreto que hay más desarrollo tecnológico en unos países que en otros. Y también así se va a ver lo que es la infraestructura jurídica y la prioridad que se le da a esta regulación de esta parte digital, esta era digital. Entonces, hay unos países que son líderes en derecho informático, como nosotros aquí en Colombia, sí se evidencia un avance en lo que es el derecho informático, sí, pero también nos enfrentamos todavía a muchos retos que hay que ir sanando, ¿cierto? Hay que ir direccionándonos así como lo hacen otros países. En comparación con otros países, nosotros estamos un poquito desarrollados y nos falta un poquito fortalecer en lo que es la parte de ciberseguridad, porque todavía hay muchos ciberdelitos que no se regulan tan fuertemente, si existen infracciones y leyes y normas
pero que no se evidencia, no se hace efectiva de manera, digamos que más fuerte como en otros países. Y también nosotros aquí también tenemos la parte de lo que es la protección de datos. Hay unas leyes que sacaron, por ejemplo, la ley 1581 del 2012, que es la de protección de datos, ¿cierto? Pero todavía nos falta empezar a implementar, adaptar, ¿cierto? Hemos dado paso, pero nos falta todavía seguir. Sí, así es. Eh, Doctora, ¿conoce usted alguna ley que proteja los derechos de autor en formato digital? Sí, la ley de derechos de autores también, o sea, está la ley de derechos de autores, que es la ley 23 de 1982, y también está la ley del 2018, que es la 1915, que regula lo que es la parte de los derechos de autor, y no solamente los derechos de autor que normalmente conocemos, sino que los derechos incluye también para las obras digitales. Es decir, un ejemplo, tú eres un escritor, ¿cierto? Y tú haces libros electrónicos y tú empiezas a vender tus libros electrónicos. Y hay una persona que empieza a revender tus libros, ¿cierto? Lo empieza a reproducir, ¿cierto? De manera ilegal. La ley te acobija, esa ley te acobija a ti, y lo que hace, porque aquí ya hay una infracción, ¿cierto? A esa ley de derechos de autor. Entonces sí hay una ley que regula y protege los derechos de autor en formato digital. Ok. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre el derecho informático y informática jurídica? Bueno, esto es la diferencia entre los dos, es muy sencillo en realidad, porque cuando yo hablo de derecho informático, yo me estoy refiriendo, por algo así decir, a las reglas del juego del mundo digital, o sea, las leyes que nos regulan a nosotros en la parte digital, mientras que la informática jurídica son todas esas herramientas, los software que nosotros utilizamos para que la práctica legal sea mejor, se nos facilite, sea más fácil. Entonces es como la diferencia. Entonces, podríamos decir que un software de base de datos podría ser sobre el tema de la informática jurídica. Un software de base de datos para llevar los casos legales, sí, podría ser informática jurídica, sí. Oh, ok, De hecho, hay unos perfecto. softwares que ayudan todavía a la práctica legal a hacer los análisis de los casos. O sea, usted llena la base de datos de información y esos software van analizando los casos. Entonces, hay unas partes más que tienen más avances que otras en lo que se requiere de informática jurídica. Entonces, eso facilita muchísimo el trabajo en la parte legal. Perfecto. Tenemos una última pregunta. ¿En qué marco legal debe desarrollarse el teletrabajo? Mm, Bueno, aquí hay algo muy importante, y es que nosotros todavía confundimos mucho lo que es el teletrabajo y el trabajo en casa. Muchas personas tienen su contrato normal en la empresa y por algún motivo o razón hacen unos días, unas semanas trabajo en casa y ya creen que es teletrabajo, y es importante entender la diferencia de esta, ¿cierto? Porque el teletrabajo es una modalidad nueva, ¿cierto? Que ha surgido y ha tomado más apogeo después de la pandemia, en la pandemia, pero que todavía no diferenciamos o no conocemos muy bien, que tenemos unas leyes que regulan el teletrabajo. Y, por ejemplo, yo puedo diferenciar qué es el teletrabajo o el trabajo en casa, porque cuando yo trabajo en casa es como algo excepcional, una medida que yo necesito como por un momentico trabajar en casa, me llevo trabajo para casa, una semana, es algo temporal. En cambio que cuando yo voy a hacer teletrabajo, yo desde el inicio sé que yo voy a trabajar en mi casa y que es algo permanente y a largo plazo. Y es ahí donde yo sé que, por ejemplo, yo te contrato a ti como ingeniero de sistema que eres, ¿cierto que sí? Y tú, la modalidad del principio va a ser teletrabajo, entonces tú vas a ver que tú siempre vas a estar trabajando desde tu casa. Ahora, que tú estés trabajando en tu casa y no estés bajo una cobertura de una empresa o una oficina no quiere decir que yo me estimo pues de las responsabilidades que tengo que tener. Si hay unas responsabilidades y hay unas leyes,
De hecho, la ley 1221 de 2018 y hay un decreto también, el 884, que, o sea, regulan esto. Es decir, yo tengo que, como trabajador que eres, porque tienes un contrato, ¿cierto? Él es una modalidad contractual de teletrabajo, pero yo tengo que garantizarte a ti unas condiciones óptimas para que tú puedas trabajar desde tu casa, ¿cierto? Igualmente eso del teletrabajo presenta muchos retos ahorita porque es como de las dos direcciones, tanto yo asegurar que mi trabajador esté haciendo y cumpliendo con las labores que está en su casa, como yo garantizarle las medidas necesarias que debe tener para que pueda rendir en el trabajo, ¿cierto? Entonces sí se regula y es muy importante llevar ese marco legal que debe ser bastante marcado aún más ahorita que ha tomado como más apogeo esto del trabajar en casa, el teletrabajo, el freelancer, ¿cierto? Demasiado importante. Muy bien, doctora. Bueno, esas eran las preguntas que teníamos para entrevistarle. Agradecemos de antemano su disposición y su tiempo para poder desarrollar esta entrevista. Esperemos que se encuentre muy bien y podamos tener una próxima ocasión. Es con muchísimo Hasta gusto. luego. Hasta luego.